Aleluya, Jesús. Te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, de gracia, de adoración, de exaltación a ti. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por darnos fortaleza en medio de tribulaciones. Entramos en este tiempo de adorar, de exaltar, de glorificar tu maravilloso nombre. En ti solamente está mi confianza. En ti, Señor, está mi refugio, y tú eres la roca más alta que yo. Haz reposar mi alma, atribulada, agobiada, en medio de embates. Tú estás allí, Señor. Tú eres el suficiente. Señor, tú lo llenas todo. En ti estamos completos. Señor, en ti estamos seguros. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Nuevamente aquí con todos ustedes. Qué alegría tener esta oportunidad de dar comienzo a este tiempo de estudio escatológico, final de los últimos tiempos, y es menester necesario que la iglesia comience a conocer más sobre los planes, propósitos de Dios, sobre todo en estos tiempos finales. Podríamos decir que esta es la última generación. Es cierto que la Biblia habla que no da a conocer ni año, ni día, ni mes, cuándo será ese tiempo, ese momento de fin. Pero sí da pautas claras de señales. Dios colocó señales en los cielos, colocó en las lumbreras. En el hebreo se llama Moed, los Moedim, que de allí han salido las fiestas solemnes del pueblo judío, y ha puesto señales en los cielos, y ha puesto señales en la tierra. Jesús habló de esas señales, y es importantísimo que la iglesia a través de las escrituras comience a conocer estos tiempos tan emblemáticos, estos tiempos tan necesarios, y Dios nos ha permitido a través de este medio poder llevar estas enseñanzas escatológicas. Hemos estado compartiendo en estos días, en las noches, pautas que nos van a ayudar a entender un poco más, porque no solamente el fin del mundo, que muchos hablan, tiene que ver con situaciones catastróficas. Si bien es cierto, van a haber situaciones y no es con destrucción ni aniquilación. Cuando se habla a tiempo del fin, es la segunda venida de Jesús. Recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que un ángel viene y le dice a los discípulos, el mismo Jesús que ustedes vieron descender, es el mismo que va a ascender. Y el libro de Apocalipsis comienza hablando, porque la palabra Apocalipsis, que es la palabra griega apocalypto, significa correr el velo. Y es el libro que todavía no se ha abierto. Es el libro que está próximo a abrirse. Se habla de la apertura de los sellos. Por eso vamos a seguir desarrollando toda esta temática tan importantísimos. Hemos estado viendo la ley de la entropía. ¿Por qué la ley de la entropía? Hace poco vi una película llamada Del orden al desorden, y era un documental científico de 2 horas, y me llamó mucho la atención porque esto es lo que la Biblia habla, cómo la humanidad se va pervirtiendo y los juicios van llegando.
juicios de Dios que tiene que ver con toda esta serie de acontecimientos telúricos, acontecimientos en los cielos, en la misma tierra, toda esta serie de pandemias, que no es otra cosa sino advertencias que Dios está haciendo algo frente a la maldad del hombre. La maldad está incrustada en el corazón del hombre. David decía, en pecado me formó mi madre. Un criterio filosófico muy común en las mentes de los intelectuales está esta frase: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero la Biblia habla otra cosa. La semilla de maldad está allí ligada al muchacho. Va creciendo y poco a poco su mente, su corazón se va pervirtiendo. Y esa degradación es evidente. Así pasa con la sociedad. Así pasa que cuando se llega al colmo de la maldad, Dios tiene que traer un juicio, como pasó en Sodoma, que llegó al colmo de la oscuridad. Lo que pasó en el tiempo de Noé, hubo una serie de acontecimientos que vamos a concatenar, que vamos a formar un paralelismo entre el tiempo de Noé y en estos tiempos. Por eso Jesús advirtió que volveremos a los tiempos como Noé. Noé preparó un arca porque iba a venir un juicio, y esa arca representa a Jesús. Jesús se convierte, querido amigo, en nuestra salvación. Hoy en día no podemos estar peleando por religiones. Recuerde esto: a Jesús, ninguna religión tiene la patente de Jesús. Ninguna religión puede decir Jesús es de nuestra propiedad. ¿Y por qué? Porque cuando Dios Padre manda a su Hijo a esta tierra, lo hizo con un fin: salvar. Esa es la palabra, salvar. Y esa salvación se vio evidenciada en aquel madero, en aquella cruz, cuando Él viene a sustituirnos y condenar el pecado en aquella cruz. El triunfo mayor fue la resurrección. Y producto de esa resurrección viene algo que se llama el Espíritu de vida, el Espíritu Santo sobre aquellos que creen en Jesús. Por eso vamos a estar desarrollando en estos minutos una temática sumamente importante. Vamos a leerlo en el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leerlo del verso 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida, me gusta mucho esta parte, la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nótese algo. Como vamos a hacer paralelismos, es importante esta palabra, paralelismos. Y el paralelismo es el Espíritu de vida, la ley del Espíritu y la ley del pecado. Pero vamos igualmente a relacionarlo con un personaje antagónico a Dios al final del tiempo. Recuerda que estamos estudiando escatología. Y este personaje al final del tiempo, la Biblia lo cataloga como el ser más perverso, como nunca antes. El ser hombre de pecado, hombre de corrupción, y le llama la gran bestia. ¿Por qué se le llama bestia? Se le llama bestia precisamente por su carácter hostil, agresivo, sin esa humanidad, totalmente diabólico. Y paralelamente vamos a contrariarlo con nuestro amado Jesús. Entonces vamos a tener dos personajes. Es como si en un ring colocáramos a este personaje malo, perverso, y en el otro ring, en el otro lado del ring, estuviera Jesús. La Biblia habla de dos cimientos,
La Biblia habla de la simiente de Jesús y la simiente de Satanás o del diablo. Recordemos que Jesús le dice a los fariseos: ustedes no me entienden porque vuestro padre el diablo. Es decir, que hay dos simientes. La simiente de Caín, la simiente de Abel, que fue después llevada a la simiente de Set. Ayer estudiábamos Génesis 5, todas las genealogías desde Set hasta Noé. Y veíamos cómo estaba Jesús allí representado. Set, que significa sustituto, y sus hijos, sus nietos, hasta llegar a Noé, porque Noé significa descanso y reposo. Y decíamos de esta manera: hombre sustituto capaz de morir. De la alabanza de Dios es el significado de Mahalaleel. Uno que desciende, que aprende obediencia, ese es el significado de Enoc. Muriendo él enviará a los pobres humillados descanso. Es decir, que en esa genealogía de Génesis 5 está representado Jesús. La Biblia habla de esa generación que se va a parecer a Jesucristo. Por eso la Escritura es muy enfática de hablar de cambio de naturaleza. Présteme atención a esto: cambio de naturaleza. Porque la naturaleza es lo que hace que nosotros seamos parte de esta raza caída. ¿Qué es lo natural en el hombre caído? Que piense en una manera pecaminosa. Su actuar, su conducta está confinada a esa naturaleza interna. Por eso la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura o una nueva naturaleza opera. Por eso esto no es cambio de religión. No es que yo me cambié de religión. Esto no es pelea de religión, sino cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza lo hace solamente el Espíritu Santo. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 dice: y Él me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales yo anduve en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él. Nótese aquí, allí aparece la palabra natura, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una persona por naturaleza, cuando su mente, su vida está caída, pues va a tener un pensamiento humano. Y ese pensamiento humano es lo que hace que nosotros no podamos entender las cosas de Dios, ni la Biblia, ni todo lo que sea espiritual. Bueno, eso lo digo por mí. Porque un día, cuando Jesús llega a mi vida, que eso es el milagro más grandioso, en usted, en mí, y la gente necesita no conocer una religión, necesita conocer a Jesús. Y cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, hay algo sobrenatural interno que pasa, que se llama cambio de naturaleza. Es igual como la metamorfosis que sucede en una mariposa. Eso es un ejemplo clásico. Ese gusano, ese pequeño gusano, no se parece en nada a una mariposa, y sabemos que la mariposa procede de un gusano. ¿Qué tuvo que pasar? Haber una metamorfosis, y la palabra metamorfosis significa cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque el gusano por su naturaleza no puede volar. El gusano por su naturaleza se tiene que arrastrar. Y para poder volar y para poder ser mariposa tiene que haber un cambio de naturaleza. Y ese cambio y esa transformación de naturaleza solamente lo puede dar el Espíritu Santo. Aquí vemos esa relación. Estamos viendo a Jesús y la gran bestia, pero también estamos viendo el espíritu de vida y la ley, o la ley de vida, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado. Hay dos leyes. Cuando esta ley del pecado opera dentro de mí, por eso se llama ley, porque es una ley innata, es una ley que me hace a mí hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces me hace pecar continuamente, y eso para mí es natural. Esos impulsos
nocivos hacia la maldad, hace que mi conducta proceda a hacer eso. Mi mente está confinada a eso. Por tanto, ni la educación, ni la intelectualidad, ni los muchos libros, como vemos aquí atrás, bueno, estos son libros cristianos, el 98% son cristianos, pero la intelectualidad no puede transformar el corazón del hombre. El único que puede transformar ese corazón es el Espíritu Santo cuando se recibe a Cristo. Por eso este libro de Romanos es muy, muy diciente, muy revelador. Y aquí estamos encontrando en este capítulo 8 la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado para muerte. Nótese esto. La ley del Espíritu de vida para vida y la ley del pecado para muerte. Ayer explicábamos en el libro de Génesis que Dios le advierte al hombre que no coman de ese árbol porque si comen, ciertamente van a morir. Pero también en contraposición vemos cómo habla del árbol de la vida, el árbol de la vida, pero también al otro lado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso vemos siempre estos dos paralelismos antagónicos. Nótese esto. Jesús como la máxima figura de santidad. La bestia como el hombre más pervertido que vendrá a esta tierra. Jesús como el hombre más santo, nunca antes. No hay nadie inigualable a él. Todos los líderes religiosos que se nombran como Mahoma, Budas, no pueden igualar la santidad de Jesús. Jesús es el único ser santo perfecto. Pero también el otro personaje antagónico es lo más pervertido que todavía no ha llegado. Ni Bin Laden, ni Hitler, ni todos estos hombres malos en toda esa lista grande no pueden igualar a este ser que vendrá, que la Biblia cataloga la bestia. Se le llama la bestia precisamente por su bestialidad, por su crueldad. Aquí va a pasar algo. Yo creo que usted le preste mucha atención a esta explicación. La ley del pecado para muerte lo que está haciendo a la humanidad es llevar a la imagen de esta bestia, es decir, la degradación. Por eso el libro de Segunda de Timoteo, eso lo vemos, Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 3. ¿Qué es lo que vemos aquí en Segunda de Timoteo capítulo 1 al 4? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres. Y vamos a contar las características negativas del hombre de los últimos tiempos. Amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Aquí hemos contado 18 características negativas del hombre de los últimos tiempos. ¿De quién se está hablando aquí? De aquellos que opera la ley, atención a esto, la ley del pecado para muerte. Cuando habla de muerte se llama degradación, corrupción. Esa semilla va creciendo y eso ha hecho de que en este tiempo los hombres piensen de esa manera, hagan denigraciones terribles contra Dios, desechen lo que es el concepto de familia, es decir, que no hay reacción
proactiva en los entes educativos. Hoy vemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, los padres les da temor mandar a sus hijos a los colegios porque saben que sus hijos tienen la tendencia a pervertirse. Y esto está pasando en estos tiempos. Y lo que hace Dios es simplemente señales de juicios santos. Yo le llamo juicios santos, aunque toda esta serie de cosas vemos muertes, tragedias. Pero estos juicios lo que están haciendo es hacer recapacitar al hombre, volverse a Dios. Ahora, cuando una persona recibe a Jesús, algo milagroso interno sucede y pasa. Cambio de naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y ya nosotros vivimos cosas nuevas. Es decir, se hace una raya. ¿Y qué comienza a operar allí? Hay algo que se llama la ley del espíritu de vida. Por eso, lo que vamos a ver en este tiempo es que mientras el mundo por causa del pecado se degrada hasta llegar al colmo de la maldad, aquellos que aman a Jesús, que creen en Jesús por el espíritu de vida, tienen que llegar a perfeccionarse hasta convertirse el varón perfecto a la plenitud de la estatura de Cristo. Vamos a hacer un juego de manos. Mientras que el mundo natural se degrada, el hombre en Cristo crece, se desarrolla en carácter. Por eso la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Qué bueno que podamos entender eso. Por eso esa relación, la palabra relación íntima con Dios se llama koinonía, con el Espíritu Santo a través de Jesús. Usted que me está viendo, que me está escuchando, necesitamos una relación muy, muy estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener un encuentro con Él. Entonces, como la humanidad está llegando al colmo de los males, y recordemos un punto referencial, y ese punto referencial se llama la gran tribulación. Pero a la misma vez, la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, los seguidores de Jesús, aquellos que aman a Jesús, aquellos que siguen profundamente a Jesús, aquellos que profesan a Jesús, que piensan como Jesús, porque la Biblia dice teniendo la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, recordemos que nuestra conducta está supeditada a un pensamiento. Así como piensa el hombre, tal es él. Y esa conducta, que no es otra cosa sino la conducta de Jesús en mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es aquí donde vamos a entender que hay dos simientes. Dos simientes. Préstame mucha atención. La pregunta es, ¿a cuál simiente pertenece usted? Es una muy buena pregunta y qué difícil de responder. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 23. Hemos sido renacidos por la palabra y dice, hemos sido renacidos en la simiente incorruptible. Simiente incorruptible. Porque también hay otra simiente que se llama la simiente corruptible. Para hablar de corrupción, voy a darle un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tal si colocamos aquí aquí lo que usted está viendo, un pedazo de carne, inerme, sin vida? Hay una bola de carne aquí. ¿Qué sucederá el día de mañana? Usted va a notar algo. Toda su textura comienza a cambiar, su color y su olor comienza a cambiar por causa de la degradación y de causa de la corrupción. Usted va a ver que a los 2 días comienza el proceso de putrefacción, de degradación. El mal olor es evidente, pero ya al mes se vuelve insoportable. ¿Sabes por qué? Porque en ese pedazo de carne está operando algo que se llama la ley de la degradación. Y eso pasa en el ser humano. El ser humano
comenzamos a día tras día a tener muchos más malos pensamientos, a tener comportamientos terribles, perversos. Pero el hombre de Dios, el hombre que ha sido confrontado por Dios, porque yo quiero decirle que es que nadie busca a Dios porque quiere, nadie se hizo cristiano porque quiso, no hay una universidad en la tierra que se llame cómo ser un cristiano, así como dice, hay universidades para ser como un buen médico, un buen abogado, un buen arquitecto. No hay eso. De pronto usted un día se despertó con los pensamientos más perversos y usted era simplemente el reflejo de lo que dice Efesios 2:1. Estaba muerto en delitos y pecados. Por eso es que ese argumento por ahí que se dice, todavía no estoy preparado para buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque está confrontado con su maldad y sabe que está haciendo cosas malas y todavía yo no estoy listo. Es que yo no juego con Dios. Eso es un argumento no válido. Porque esto no es cuestión de saber si yo puedo prepararme por mis propios medios. No. Ese hombre que ha llegado a su colmo de maldad necesita un estado de gracia, de vida, de comunión con Dios a través de Jesús, allí cuando baja su mirada y dice, Señor Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón. Y es allí de una manera milagrosa e inexplicable. Yo quiero decirles esto es inexplicable. Cuando Jesús por su gracia entra en ti, créalo que usted al otro día no va a ser el mismo. Comienza algo allí interno. Mire, atención a esto. La prosperidad del hombre no se mire. Vamos a hablar de la prosperidad secular. Cuando hablamos de secular es la cosmovisión humana. La prosperidad humana se evidencia por dinero, por tenencias. Entonces hacemos una especie de curva exponencial hacia arriba. Entre más usted tiene, más el hombre se considera próspero. Pero la prosperidad espiritual no está basada en tenencia, sino que está basado en relación con Dios. Créalo que esta persona que tiene un pensamiento secularista puede tener mucho dinero, pero lo más probable es que su interior está tan vacío, tan falta de amor y cantidades de interrogantes. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, es allí donde usted comienza una vida interna exponencial hacia arriba, es una relación hacia arriba. ¿No le parece esto maravilloso? Es allí donde comenzamos a entender su propósito, su amor. Por eso uno comienza a entender a Dios no a través del intelectualismo, sino a través del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida. Esa ley del Espíritu de vida es lo que toca familias, toca finanzas, toca lo que está alrededor. Eso es como lo que está seco, llega el agua y comienza a reverdecer. Por eso nuestra vida es un reverdecimiento continuo. Y es aquí donde nos damos cuenta que el mundo entero tiene una necesidad, única necesidad suficiente, que es Dios en su corazón a través de Jesucristo. Jesús es la necesidad mayor. Estamos en estado de gracia. El tiempo final está por venir. Jesús vendrá con juicio, pero su primera venida fue venir por misericordia, por rescatar, por salvar. La parusia, así se le llama, la segunda venida de Jesús se le llama parusia en el griego, la parusia de Jesús. Viene como juicio. Por eso la Biblia dice que la misma tierra está gimiendo la redención. La misma tierra está cansada de tanta contaminación, de tanta corrupción humana. Algo está por suceder. Algo está por pasar. La Biblia está dando señales y estas señales son evidentes. Por eso, querido amigo y amiga, nos hace mucho menester
tener este tiempo con Dios, buscarlo a Él. Y la Escritura nos hace referencia de las señales de los últimos tiempos. Quiero volver a recordar esto. La humanidad va en pos de parecerse a la gran bestia. Estamos hablando de bestia. Es que hoy en día la actitud de muchos son como una bestia. Ni siquiera los animales hacen lo que muchos hacen. Usted que me está escuchando, que me está viendo, ¿a usted le parece concebible que un hombre adulto tenga deseo sexual por una niña de un mes? ¿No cree usted que ese es un comportamiento bestial, que se sale de las reglas, que se sale de lo común? Cuando vemos esta serie de hombres, es simplemente que hay una ley interna que se llama la ley de la corrupción, que está haciendo que esa persona sea más corrompida. Por eso es tan necesario que nosotros seamos transformados y cambiados por la ley del Espíritu de vida. Por eso este juego de manos, mientras que la humanidad va hacia abajo, aquellos que aman a Jesús van hacia arriba. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación con Jesús, que cualquier persona tiene esa oportunidad, cual sea, de cualquier estatus social, siempre y cuando usted se arrepienta, siempre y cuando usted se acerque a Él. Por eso vamos a estar en todos estos días hablando, porque lo que vamos a estar enseñando se va a poner mucho más, llamémosle emocionante. Vamos a aprender muchísimo, porque también vamos a ver el papel que juega Israel, que juega la iglesia. Son dos pueblos que la Biblia habla cuál es el papel en estos tiempos de la iglesia y cuál es el papel que tiene Israel. Vamos a entender mucho más el Apocalipsis. El Apocalipsis, decíamos ahora que es la palabra griega apocalupto, que significa el libro de la revelación o correr el velo, donde se hablan de los juicios de Dios. Muchas personas me han manifestado el terror de leer el Apocalipsis, primeramente porque no lo entienden. El libro del Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes, no le llamemos fascinante, uno de los libros más relevantes de la Biblia, y es un libro que falta por cumplirse. Todo este compendio de la Biblia se ha cumplido en su cabalidad, muchas profecías se han cumplido. Ayer decíamos que la escatología bíblica está contenida en este libro el 40%, tanto en el compendio antiguo testamentario como en el Nuevo Testamento. No te pierdas el día de mañana, que vamos a estar desarrollando, ya introduciéndonos a esto que se llama tiempos finales, la posición de la iglesia frente a una humanidad caída, la raza caída. Y no te lo pierdas. ¿Qué tal si levantamos una oración? Y yo quiero, en todo este tiempo de penumbras, de confinamiento aquí en nuestras casas, donde Dios está haciendo cosas grandes en las familias, en nuestra relación con Dios, pero quiero regalarte el Salmo capítulo 56, verso 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí. Y después dice, en el día malo que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Estamos ligándonos a la Biblia, 100%, a las Escrituras. Hay que aprender a ser bibliocéntricos y cristocéntricos. Jesús como el centro y el eje de nuestra vida y la Biblia como el eje y centro. Vamos a estar entonces en este momento en oración, dándole gracias a Dios.
Padre amado, gracias por cada persona que está en este momento conectada. Señor, hay algo que quiero levantar oraciones, que su interior, su alma, Señor, repose. Mi alma reposa, descansa. Esa alma afligida, esa alma turbada, aquíétese por el poder del Espíritu Santo para entender tu palabra, Señor. Enséñanos a ver en medio de estos tiempos tribulacionales tu propósito, tu plan. No queremos salir de casilla. Señor, tú vas a proveer familias, vas a proveer la necesidad. Cuando pensamos, Señor, ¿qué puedo hacer para mañana?, entramos en una angustia existencial. Pero cuando pensamos en ti, nos das descanso y reposo. El día de mañana habrá sustento, y de eso estoy seguro. Yo levanto oración para que nos sostengas en fe. Gracias, Señor, porque los días para aquellos que te aman, para aquellos, Señor, que te conocen, serán mejores en medio de tribulaciones. Señor, en los tiempos de vacas flacas, donde vino la inanición, vino el hambre, pero también vino la abundancia en la casa de José. Vivimos como en la casa de José. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quien les habló, su amigo servidor Jesús Alberto Dávalos, pastor de la Misión Carismática del Mundo. Para mí fue un gusto haber tenido esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Le bendigo en gran manera. Sigamos con ese gozo, sigamos con esa fe y esa confianza. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Bendiciones.